Bueno, podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas 13, capítulo 13, del 1 hasta el 14. Todo el capítulo 13 se puede decir. Dice así: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, pues los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió aquel día y dijo: ¿Cómo de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Aquí vemos de que había pasado mucho tiempo, había reinado primero el rey Saúl, y el arca le había sido quitada al pueblo de Israel, y David quiere volver a recuperarla. El arca para el pueblo de Israel, el arca de la alianza, el pacto, representaba la presencia de Dios ahí en medio del pueblo. Amén. Y estaba siempre en el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Estaba el atrio, la parte exterior donde se ofrecían sacrificios. Luego estaba el lugar santo. Y por último, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde se encontraba el arca. Pero no todo el mundo podía entrar a donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Tenía que hacer un cierto tipo de ritual, y solo el sumo sacerdote podía entrar hasta donde estaba el arca. Pero ¿qué pasa? Luego se supone que era un lugar reverenciado, ¿cierto? De honra, de santidad, algo sagrado, donde estaba la presencia de Dios. Y si lo hacemos un paralelo con Jesús y nos vamos a Mateo 1:23, cuando Él nace, dice: y nos ha nacido un niño, y pondremos su nombre como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Y vemos la presencia de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Como hombre. Y si vamos a Juan 14, 6 al 7, si ese sí lo podemos leer. ¿Juan qué? Juan 14, del 6 al 9, podemos leerlo. Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre.
Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, porque lo están viendo. Hasta el 8. Hasta el 9. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y les dijo a los discípulos, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. ¿Qué te pasa? Pero está bien, no pasa nada. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, ¿qué representaba la presencia de Dios? El arca. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, su presencia entre nosotros. Y el pueblo de Israel, donde estaba el arca, muchas veces Dios bendijo al pueblo de Israel, permitiendo que sus enemigos no prevalecieran contra ellos, sino que el pueblo de Israel siempre ganara. Pero hubo un tiempo, no sé si se acuerdan del sacerdote Elí y sus 2 hijos. Este sacerdote era un levita que tenía acceso al templo y todo lo demás, que eran las personas encargadas de cuidar de estas cosas. Pero sus hijos no siguieron las enseñanzas ni las instrucciones de este sacerdote e hicieron lo malo delante de Dios. Y estando en batalla con los filisteos, el pueblo de Israel, a los hijos de Elí se le ocurre la gran idea de decir, vamos por el arca. Venga, que sigamos por el arca y la traemos aquí a este lugar de batalla. Dios nos va a dar la victoria y asunto arreglado. Y así lo hicieron, sacaron el arca. Se podría decir que estaban habilitados para hacerlo porque eran los hijos del sacerdote. Fueron y la llevaron, pero ¿qué pasó? Dieron unos gritos de júbilo, temblaba. Dice que el pueblo los filisteos dijeron, trajeron el arca y temblaron por el grito de júbilo que pegaron los israelitas diciendo, vamos a vencer, Dios está con nosotros. Y resulta y pasa que no pasó nada. Vinieron los filisteos y teque, les ganaron a los israelitas, le quitaron el arca, se la llevaron, se la robaron. ¿Y qué les pasó a los hijos de Elí? Murieron ahí en el lugar. Y ustedes se preguntarán, bueno, si ahí estaba la presencia, el arca representa la presencia de Dios, ¿por qué Dios no actuó? Porque las cosas no se hicieron al modo de Dios, sino a lo que le pareció al hombre. Y porque los hijos de Elí no estaban haciendo las cosas, no estaban agradando a Dios con sus actos y su forma, su vida, sino que hacían todo lo contrario. Estaban en pecado en muchas cosas. Y bueno, los israelitas se sentían confiados como que jamás el arca se les iba a ser quitada, iba a ser robada, porque ni aún el pueblo podía entrar, solo el sumo sacerdote, ¿cierto? Y el que tocara el arca moría, porque era un lugar que representaba santidad, honra, respeto. Y al ser robada el arca, los israelitas pierden como que esa visión de lo que eso significaba para ellos. Y ya lo ven como algo no necesario e importante. Luego la tienen los filisteos, y a los filisteos les pasa de todo. Vienen plaga, muchas personas mueren porque abrieron el arca y perecieron, murieron muchas personas por no saber el protocolo ni seguir las instrucciones de cómo tenían que
que manejarla. Y fue tanto que dijeron, mira, vamos a devolverla, porque esto se ha convertido en una maldición para nosotros. Pero ya los israelitas habían perdido el interés por recuperar el arca y la llevan a casa de Abinadab. Y estuvo en casa de Abinadab por 20 años. Y eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 7, del 1 al 2. Dice, consagraron a uno de los hijos de Abinadab y el arca estuvo ahí por 20 años. Pero durante los 20 años que estuvo el arca ahí, tampoco sucedió nada extraordinario. Pero acá acabamos de leer aquí en el versículo 14, primera de Crónicas 13. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué en 20 años no pasó absolutamente nada en la casa de Abinadab? Y solo en 3 meses Dios bendice en gran manera a Obed-Edom y su familia. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué en una casa sí y en la otra no? Estaban agradando a Dios. Sí, en la forma. El arca llegó a casa de Abinadab y la vieron, bueno, mira, colócala ahí, déjala ahí en un sitio de la sala y es un accesorio más que combina con los muebles, los cuadros y no más. Y no le dieron la debida importancia y su verdadero significado. Aún el rey Saúl no le dio importancia de traer el arca de vuelta a donde tenía que estar, en Jerusalén. Ni el pueblo tampoco. ¿Pero por qué? Y también los discípulos, cuando Jesús vino aquí a enseñar sobre el reino de Dios, ¿cierto? Y estaban ahí aprendiendo al ladito de Él. Jamás por su cabeza se imaginó que Jesús les fuese quitado, ¿cierto? Sí. Ellos, ¿cómo esperaban al Mesías? A uno que lo iba a librar de la opresión romana, ¿cierto? De que los iba a sacar de esa situación. No como vino Jesús. Y así como el pueblo de Israel estuvo confiado de que el arca no le sería quitada, también los discípulos estuvieron un poco también confiados de que Jesús no le iba a ser quitado, a pesar de que Jesús les advirtió y les dijo, mira, va a pasar esto y aquello. Y cuando crucifican a Jesús, ¿qué pasa con los discípulos? Se van a pecar. Horrorizados, ¿cierto? Llenos de temor, desconcertados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aún el Pedro, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Lo iba a hacer qué? Que ya no iba a ser pescador, sino que iba a ser ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres. De hombres. Pero muere Jesús y ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Pecar otra vez. Vuelve a su rutina, a lo cotidiano, a lo que él ya conocía. Porque ya Jesús le fue quitado, ya se fue toda esperanza. Los que iban de camino a Emaús, se iban alejando ¿de dónde? De Jerusalén. Iban camino a Emaús. Y como dice la Biblia, si pueden leerlo en casa, iban acongojados, iban tristes, iban hablando entre ellos cuando un tercer personaje se incorpora a la charla. Y ya luego de que ven cómo Jesús parte el pan, es que se dan cuenta que están hablando con el mismo Jesús. Y dicen, ¿no te ardía tu corazón al escucharle hablar? Y en eso, cuando reconocen a Jesús, Jesús se va de ahí. E incentivó que eso volviera a arder, la llama ahí, esa esperanza en estos discípulos y dejaran todo lo que estaban haciendo, porque ya era más de medianoche, en deciden volver a Jerusalén a contar las buenas nuevas.
Algo así quiso hacer también David. Quiso traer el arca de vuelta y tenía muy buenas intenciones. Decir, bueno, mira, Saúl no quiso la presencia de Dios, pero yo sí la anhelo, yo sí la deseo. Y fue con muy buenas intenciones a buscarla. Pero resulta que en esas buenas intenciones también comete muchos errores. Porque si vemos al principio, David no consulta en otras ocasiones, en infinitas ocasiones. Si ustedes leen los salmos, leen las crónicas y reyes, se van a dar cuenta de que David siempre consultaba a Dios. Y esta vez David no le consulta a Dios, primeramente, sino que a quienes le consultan. Lo pueden leer en el primer versículo. Capitanes y millares y centenas y a todos los jefes. Y a todos los jefes. Y a la asamblea, es decir, a todo el pueblo. Y el pueblo estuvo de acuerdo también. ¿A quién tendría que haberle preguntado David? ¿Primero al pueblo o a Dios? A Dios. A Dios. Y el pueblo también no le dice a David, oye David, lo estamos haciendo mal, estamos invirtiendo el orden, no deberíamos preguntarle primero a Dios. Sino que el pueblo dice, bueno, sí, nos parece bien, venga, vamos a traerla. Y cuando la traen, David dice, mira, vamos a hacer un carro para que venga, y yo le veo lógica y le veo sentido, porque traerla en carro era mucho más práctico, mucho más sencillo, y llegarían en un tiempo más razonable, más prudente. Pero el Señor no decía que así se debía traer el arca. Entonces ahí ya estaba cometiendo otro error, porque el Señor decía que había que traer el arca. ¿Quiénes podían solo traer el arca? Los levitas. Y no debía ser traída en carro, sino que tenían que traerla cargándola a hombro, sin tener que tocarla del todo. Eso lo pueden leer en Éxodo. En el Éxodo capítulo 24 están las instrucciones de cómo debían traer el arca. Y yo te pregunto hoy, ¿los israelitas dejaron de ver el arca como algo sagrado, como algo importante en sus vidas? Y la vieron en un momento como un amuleto, como algo de la buena suerte, como me pongo esta camiseta y me trae buena suerte. No más, no como algo que debía ser honrado, respetado y reverenciado. Y la presencia les fue robada. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosas te están robando que tú estés en la presencia de Dios o que la presencia de Dios esté en tu vida? Bueno, sí puede ser una distracción, el teléfono, ¿cierto? Las preocupaciones. Hay muchas situaciones que nos pueden ir alejando de estar ahí en la presencia de Dios. Y así también como los discípulos se sentían en un momento como desorientados, sin esperanzas. Y tuvo que Jesús salir al encuentro como decirle, mira, recupera la presencia. ¿Estás dispuesto a recuperar la presencia, a darle el verdadero significado, el verdadero valor, de honrarle, de respetarle? ¿O simplemente lo ves como un amuleto más o un accesorio más que puede estar en casa? La respuesta de David, ¿cuál fue? Se entristece, ¿cierto? Cuando este chico muere, cuando mete la mano para sostener el arca. ¿Pero por qué muere este chico? ¿Por qué Dios le castiga? Porque ese no era el protocolo, fue irreverente, fue desobediente, porque esas no eran las instrucciones que Dios estaba dando. Y en parte porque tuvo 20 años en su casa, mas no conoció de Dios, no lo conocía. Tuvo un padre un poco negligente que tampoco dio instrucciones claras de cómo tenía que cuidarse el arca, y por eso murió. Y David entonces es cuando se da cuenta de que la presencia de Dios requiere reverencia
y obediencia. Es cuando se arrepiente y le dice, mira, he hecho las cosas mal. No como tú querías, sino a mi manera. Y sí, David tenía muy buenas intenciones, las mejores. Pero el Señor a veces nos está diciendo, mira, es que yo no quiero que sean más las buenas intenciones, sino más la obediencia. Que no sea a tu manera, sino a mi manera. Y vemos que en el Antiguo Testamento Usa muere por tocar el arca, ¿cierto? Porque no obedece, porque no reverencia esas instrucciones. Y porque había un poco de ignorancia también, porque no se le instruyó debidamente. Pero en Jesús, ¿qué vemos? Que Jesús se deja tocar y herir, ¿cierto? Por el hombre. Muere en una cruz por nuestros pecados. Y ahí vemos la gracia y el amor de Dios en Jesús. Es decir, estoy dispuesto a que me hieras, a que me escupas, a que me humilles, a que me mates. Por ese amor que tengo hacia ti. Y porque su misión era ¿cuál? Reconciliar al hombre con el Dios Padre. Y que Jesús fuese ese puente para que hubiese esa reconciliación del hombre para con Dios. Amén. Y algo importante, Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, es mejor obedecer, es mejor darle ese lugar que Dios está pidiendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. A Obed-Edom yo tengo, no sé si en ese momento Obed-Edom tenía niños pequeños, pero yo le pregunto a Carlos te dice, mira, o a Pablo, con Janita y Irina, mira, esto es un objeto sagrado, yo te lo voy a dejar a ti. El rey David viene y te lo dice, mira, yo estoy temeroso, yo no lo voy a llevar para mi casa, lo ve más bien como algo con donde tiro la pelota, como una bomba, por así decirlo. Y que te diga, mira Pablo o Carlos, esto lo vamos a dar en tu casa. Y tú sabes que una persona ha muerto porque lo ha tocado. ¿Tú qué harías en el caso de Obed-Edom, Pablo? Lo escondería, para que nadie lo tocara. ¿Cierto? En un lugar bien segurito, y seguro que darías instrucciones de decir, mira, esto no se toca, ¿cierto? Pondrías unos límites y pondrías unas reglas muy estrictas de decir, así se tiene que hacer, para evitar, ¿cierto? Pero algo que nos sorprende es de que en 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. ¿Pero por qué fue bendecida? Estaba el arca. Ahí estaba el arca. ¿Por qué más? Por la reverencia. Porque Obed-Edom le enseñó a su familia respeto hacia la presencia de Dios. Seguramente Obed-Edom le dijo, mira, esto es algo sagrado. Esto es lo que hace especial a nuestra casa. No es un objeto más que conjuga con la casa. Es algo especial, algo que nos han dado a cuidar. Es una responsabilidad nuestra. Y Dios se deleitó con eso. Y Dios bendijo a Obed-Edom tanto, y no solo a él no solo transformó a él, sino toda su casa, su familia. Si ustedes leen otros versos más adelante, en Primera de Crónicas y en Segunda de Crónicas, Obed-Edom ya no se quedó en su granja cuando David le dice, mira, llevas 3 meses y Dios le bendijo muchísimo. Qué sé yo, si tenía cultivos, prosperaron aún mucho más. Si tenía ganado, prosperó mucho más. Dios le bendijo en esos 3 meses, porque supo honrar la presencia.
Entonces, ¿qué es Dios para ti? Te estás dando el primer lugar y estás diciendo, mira, Señor, que yo te dé la debida importancia que tú te mereces y no te tenga como cualquier cosa. Que valoremos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Y que demos muestra de que Él vive en nuestras vidas, de que somos luz, que somos sal para el mundo. Y la vida de Obed-Edom bendice a sus generaciones, que dicen que sus hijos eran hombres valerosos, esforzados, que eran hombres valientes, fueron guerreros y estuvieron ahí. Obed-Edom no era un levita, pero Dios le agradó tanto como él cuidó del arca, que lo escogió como uno de los levitas, a él y a su familia. Entonces su vida fue transformada y la de sus generaciones. Tú quieres que tu vida sea transformada y no solo la tuya, sino también la de tus hijos, la de tus generaciones. Dale la verdadera importancia que Dios se merece. Dale el verdadero valor, el verdadero respeto, la verdadera honra, la verdadera santidad que Él espera que le demos. Y solo te doy esa pregunta. ¿Qué harías si una responsabilidad muy grande te llegara a ti, que fuese mucho más de tus capacidades? ¿Qué fue lo que le pasó a Obed-Edom? Y ante todo, Dios pide más que buenas intenciones, como la tuvo el rey David, obediencia. Y que nos dio de ejemplo el mismo Jesús, cuando dijo: Señor, si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé, cierra un momento los ojos y medita en ello. Dile: Señor, pídele perdón a Dios si tienes que pedir perdón. Si han habido cosas que te han distraído más, que han ocupado el lugar que Dios tiene que ocupar. Si le hemos tenido como un amuleto de suerte, bueno, Señor, sácame de este apuro y solo en esta situación. Como un salvavidas o como la lámpara, el genio de la lámpara, solo el que apaga mis incendios. Señor, perdónanos cuando muchas veces te hemos menospreciado, no te hemos valorado, Señor. Cuando hemos entristecido tu corazón, cuando te hemos ignorado, cuando esperas, Señor, que nos acerquemos, que te hablemos, que tengamos esa relación cercana contigo, que te conozcamos, Dios. Dios, el no conocerte trae consecuencias, Señor, y es la muerte espiritual. Ayúdanos, Padre eterno, a estar enfocados en ti, a no distraernos, Señor, en infinitas cosas, Dios, que el enemigo coloca en nuestras vidas, Señor, y que tú nos ayudes a mantenernos alertas, Señor, y enfocados en ti, a valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz, sabiendo que cada latigazo, cada clavo, Señor, cada humillación, todo lo que pasaste, pensabas en mí, pensabas en mí, lo hiciste por amor, Señor, y que de igual manera nosotros podamos corresponder a ese amor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y yo creo que podemos terminar este tiempo diciéndole: Espíritu Santo de Dios, ven y llena mi vida, porque esa es la promesa que nos ha dejado el Señor, diciendo: yo estaré con vosotros todos los días. Yo iré al Padre, pero dejaré a uno mejor, y es su Espíritu Santo, ese que nos consuela,
ese que nos edifica, que nos levanta, que nos exhorta cuando tiene que exhortar, cuando tiene que jalar un poco las orejas. Pero que nos ama con un amor inmenso. Amén. Digámosle, lléname, Señor, de ti hoy. Y que yo me pueda vaciar de muchas cosas que nada edifican mi vida.